Yo me llamo Nepomuceno Rivas. Nací y crecí en Chihuahua, cuando la tierra todavía olía a pólvora y los hombres juraban lealtad con sangre. Era 1915. La Revolución Mexicana estaba en su punto más cruel, y la gloriosa División del Norte, los hombres de Pancho Villa, acababa de sufrir una de sus derrotas más amargas. Fue una carnicería. Yo no combatí ese día, pero vi regresar lo que quedó de ellos. Los trajeron en carretas, en mulas, en hombros, algunos sin piernas, otros sin rostro, y muchos ya muertos. Se ordenó que los heridos más graves fueran enviados en tren rumbo a Chihuahua capital, un tren negro que parecía arrastrar más luto que carbón. Yo ayudé a subirlos. Fue ahí cuando lo vi. Cabo Ramón, un hombre duro, de esos que reían mientras disparaban. Pero esa tarde no reía. Tenía la pierna vendada con un trapo empapado en sangre. «No más es una rasguñada, mi Nepo», me dijo. Mentía. La mordida se notaba incluso bajo la venda. Era una marca de dientes, humanos, pero más grandes. Le pregunté qué le había pasado. Ramón escupió tierra antes de contestar. Dijo que en medio del humo, cuando los federales ya se habían retirado, escuchó gritos entre los cadáveres. Pensó que eran heridos, pero cuando se acercó, los muertos se movieron. No se levantaban como hombres, se arrastraban y mordían. Uno lo alcanzó en la pierna antes de que pudiera rematarlo. No estaban vivos, Nepo, pero tampoco estaban fríos. Nadie le creyó. En guerra la mente se quiebra fácil. Cuando el tren arrancó, el sol ya se estaba muriendo detrás de los cerros. Yo iba a quedarme en el andén, pero no había suficientes manos. Faltaban enfermeras, faltaban médicos, faltaban hombres que no estuvieran rotos. Y yo, bueno, siempre fui demasiado flaco para la guerra, demasiado delgado, demasiado frágil, decían. No servía para poner el pecho frente a los cañones, pero sí para sostener a los que ya no podían mantenerse en pie. Así que subí, acepté mi lugar en aquella lucha. Si no podía matar, al menos evitaría que otros murieran. Dentro del vagón, el aire era espeso. Sudor, sangre, pólvora seca y miedo. Fue ahí donde me pusieron bajo las órdenes de Patricia, una Adelita joven, pero con manos firmes. Sabía de hierbas, de raíces, de infusiones que calmaban el dolor y cerraban heridas. Decían que había aprendido de su abuela en la sierra. Esa noche recorrimos los vagones con lámparas de aceite. Vendábamos, limpiábamos, rezábamos en silencio. Hasta que Patricia se detuvo. «Nepi, ven». 3 hombres ardían en fiebre. No fiebre de infección común, era otra cosa. El calor que despedían no parecía venir del cuerpo, sino de adentro, como si algo estuviera encendiéndose bajo la piel. Uno de ellos era Ramón. Le retiré la venda a Ramón y lo vi. La mordida había crecido. Los bordes estaban negros. La carne alrededor parecía hundirse, como si se estuviera deshaciendo mientras aún seguía pegada al hueso. Y el olor, Dios mío, ese olor nunca lo podré olvidar. Era putrefacto, como oler un cadáver. Patricia revisó a los otros 2 hombres. Lo mismo, mordidas en brazo, en hombro, en costado, todas con la misma marca. Dientes humanos. Intentamos bajar la fiebre con paños húmedos y brebajes de árnica y gobernadora. No funcionó. El sudor era espeso. Estos hombres ardían y su sudor era oscuro. Y mientras la noche avanzaba, los 3 comenzaron a murmurar cosas. Decían lo mismo los 3. «Tengo hambre», dijo el hombre que estaba en peor estado, el que tenía más mordidas, en el costado y en el pecho. Ramón abrió los ojos en mitad de la madrugada. No me miró a mí, miró mi cuello y sonrió. Nunca olvidaré esa sonrisa. No era el mismo hombre que conocía antes. Esto me espantó mucho, y salí de este vagón para despejar la mente y me dirigí al vagón contiguo. De repente escuché un grito. Era Patricia.
Esto me hizo regresar en ese mismo instante. Patricia señaló sin decir palabras. Uno de los hombres se abalanzó sobre otro herido de bala que yacía en una esquina. Le estaba comiendo la cara. El grito de Patricia todavía me vibra en los oídos. Me volteé y lo vi. El hombre que minutos antes ardía en fiebre, ahora estaba sobre otro herido. Lo estrangulaba, le estaba arrancando la cara con los dientes. El somido, Dios mío, lo estaba masticando. Patricia retrocedió, paralizada. Entonces los otros dos se incorporaron. Se levantaron rígidos, torcidos, como si algo los estuviera jalando desde adentro. Ramón fue el último en ponerse de pie. Su pierna destrozada ya no parecía dolerle. La carne negra colgaba, pero él no cojeaba, y cuando Patricia dio un paso hacia atrás, los tres voltearon al mismo tiempo. La miraron, como animales detectando movimiento. «¡Corre!», le dije. Ella no reaccionó. Los tres avanzaron, corrían como perros hambrientos. Me lancé hacia Patricia y la jalé del brazo justo cuando Ramón estiraba la mano hacia su cabello. Sentí sus dedos rozarme la espalda. Estaban fríos, pero húmedos. Cerré la puerta corrediza del vagón con toda la fuerza que me quedaba y corrimos hacia el siguiente compartimiento. Empujé la traba de hierro, la aseguré con el pasador. Un golpe estremeció la lámina, luego otro y otro. Los tres se estrellaban contra la puerta y la golpeaban, con una fuerza que no debería quedarle a un moribundo. Patricia respiraba agitada. Yo también. En el vagón contiguo, algunos heridos preguntaban qué estaba pasando. No supe qué responder. Los golpes continuaban, metálicos, secos, rítmicos. Ramón golpeaba diferente, más fuerte, más constante, como si supiera exactamente dónde debilitar el hierro. Patricia me miró. En sus ojos ya no había duda. «Eso no es fiebre, Nepo». Asentí, porque el olor ya estaba filtrándose por debajo de la puerta. Putrefacción, carbón, sangre vieja y algo más. Hambre. Los golpes se intensificaron. La madera crujió, el pasador vibró y entendí algo que me heló la sangre. No estábamos salvos, solo estábamos retrasando lo inevitable. El tren seguía avanzando en la noche, pero ya no transportaba heridos, transportaba algo peor, y nosotros estábamos encerrados con ello. De pronto se escuchó un grito en el vagón en el que ahora estábamos, justo detrás de nosotros. Una de las adelitas que ayudaba a vendar a los heridos cayó hacia atrás, arrastrando una lámpara de aceite que casi se vuelca. «¡Quítenmelo! ¡Quítenmelo de encima!». Un hombre que hasta hace unos minutos yacía inmóvil en una esquina se había incorporado sin que nadie lo notara. Tenía una mordida en el antebrazo. La tela de su camisa estaba pegada a la carne negra. Sus dedos estaban hundidos en el brazo de la muchacha. Intentaba morderla. La jalábamos entre Patricia y yo. El hombre gruñía como alguien ahogándose en su propia garganta. Sus dientes chasqueaban a centímetros de la piel de la adelita. Logramos separarlo, pero seguía forcejeando. Tomé una herramienta de hierro que usábamos para ajustar las camillas y la descargué contra su cabeza. El primer golpe lo tambaleó. El segundo abrió la piel. El tercero hundió algo que sonó hueco. El hombre cayó, pero sus manos seguían moviéndose. Lo golpeé una vez más y se quedó quieto. La sangre era más oscura de lo normal, más espesa. La adelita lloraba en silencio mientras Patricia revisaba su brazo, que por ahora estaba ileso. Entonces el tren dio un sacudón. Un sonido largo de metal retumbó en los rieles, y la luz de las lámparas parpadeó. Entrábamos a un túnel. La oscuridad cayó sobre nosotros como una manta pesada, y del otro lado de la puerta, los golpes se detuvieron. Eso fue lo que más miedo me dio, el silencio, porque en esa negrura absoluta entendí que ahora no solo estaban despertando en el vagón infectado, también estaban despertando aquí, y no sabíamos cuántos más habían sido mordidos. El tren se internó en la oscuridad del túnel, y nosotros con él. En medio de aquella negrura se empezaron a escuchar lamentos, gritos tal vez. Era un sonido que toda la vida voy a recordar, un sonido que hasta estos días me atormenta en mis pesadillas. Y en medio de aquella negrura
escuché 2 gritos de dolor. Eran Patricia y la otra enfermera, que ahora estaban en manos de otros 2 hombres que regresaron igualmente de la muerte y las habían alcanzado. Yo solo escuchaba, petrificado, sus carnes y huesos siendo mordisqueados, y cómo la carne emitía un sonido chirriante. Los gritos de desesperación cada segundo se hacían más débiles. La voz de Patricia, rogando que la ayudara, se empezó a apagar. «Nepo, por favor, ayúdame», fueron las últimas palabras de Patricia. Yo seguía sin poder ver. Decidí quedarme quieto, sin moverme, esperando mi final de igual manera. Pero este no llegó. Más bien, solo y tal vez, estas criaturas que alguna ocasión fueron hombres, no veían en la oscuridad y solo se guiaban por el sonido. En ese momento el túnel terminó. Aproveché la oportunidad y corrí hacia la otra puerta para ir al siguiente vagón. En esta ocasión, los muertos le prestaban más atención a mis compañeras caídas. Entonces pude llegar, abrí la puerta y cuando estaba en el cruce hacia el siguiente vagón, escuché más gritos. Fue allí cuando supe que en otros vagones mi suerte podría ser la misma. El tren estaba perdido. Empezó a disminuir su velocidad. Se escuchó como uno de los rieles se amarró contra la rueda metálica de la máquina. Y en ese momento aproveché para brincar al vacío. Desperté 15 días después en un hospital de Hidalgo del Parral. Dicen que unos hombres me encontraron en el camino, con la cabeza golpeada y las 2 piernas rotas. No recuerdo mucho. Estuve allí recuperándome 6 meses de mis lesiones y nunca supe qué ocurrió con el convoy en el que alguna vez estuve. Abandoné a mis hermanos y hermanas revolucionarios. Me avergüenza, sí, pero es el precio que tuve que pagar para no ser uno más de los condenados del tren.